El director de Costa de Marfil, Philippe Lacote, presenta la historia de un hombre que es enviado a La Hamaca, una prisión en medio del bosque de Costa de Marfil, gobernada por sus propios presos. Siguiendo la tradición, con la primera luna roja, es designado por el jefe de la prisión como el nuevo romano, lo que implica que ha de contar una historia para el resto de los prisioneros. Tras descubrir lo que el destino le aguarda, empieza a narrar la historia del legendario y rebelde Sama King, sin otra opción que la de alargar su relato hasta el amanecer. La crítica ha dicho que la película es fresca, novedosa, un hermoso retrato de las tradiciones orales de Costa de Marfil, así como fascinante y seductora. Es una historia que en lo personal disfruté mucho, definitivamente también como las películas anteriores, marca perfectamente la tendencia que tiene el Festival Internacional de Cine de Toronto. Creo que el poder disfrutar de películas en donde se hable de minorías, en donde se vea la visión de los directores que a lo mejor en algún punto son minorías, creo que es muy enriquecedor y de verdad se disfruta mucho. Justamente habla de la importancia del storytelling en la supervivencia. Como ya lo dijo Silvestre, esta película es una historia que se desenvuelve en una cárcel en Costa de Marfil. Entonces vemos muy bien cómo va evolucionando la vida del personaje principal. Llega siendo esta persona que pues así como al ahí te va, llega hasta la cárcel y órale, adáptate. Y de repente lo nombran a él el contador de historias de la cárcel, justo en una noche que es súper importante porque el que está al mando está enfermo. Este chico no se da cuenta de la importancia que está teniendo en el desarrollo de toda la historia y de todo lo que va a pasar en la cárcel esa noche en específico, porque pues bueno, ya hay muchas cosas que se envuelven como la luna roja, etcétera, ¿no? Es una historia en la que al principio vas como a tientas intentando entender qué está pasando, pero una vez que agarras el hilo de qué es lo que está pasando, te vas y disfrutas muchísimo la historia. Tiene una fotografía muy padre, muy interesante. De alguna manera, y como van a ver en muchos videos, me fijo mucho en esa parte porque es algo que disfruto muchísimo. Y el fotografiar pieles oscuras es muy peculiar. Entonces, de verdad, es muy interesante ver cómo todos los tonos, las luces, todo va cambiando y verlo reflejado en las pieles de tez muy oscura. La verdad es algo que disfruté mucho y que también aprendí muchísimo. El contar historias es algo que ha caracterizado al ser humano desde el principio de su existencia. Entonces creo que esta relación que podamos ver desde que el ser humano pudo comunicarse y pudo hacer este cuento de historias hasta este momento y cómo ha evolucionado, pero al mismo tiempo tiene esa esencia. Creo que el momento que estamos viviendo ahorita requería una película que plasmara de esta forma la importancia de contar historias. Probablemente si al final ya esta es una película que ya estaba hecha, ¿no? Entonces probablemente si no hubiera pasado esto, no hubiera tenido el mismo impacto, por lo menos desde mi perspectiva, que tuvo en este momento. Hay una parte que también me gustó muchísimo, que justo es cuando ya te vas metiendo más a la historia, que empiezan a haber bailes y música, y como conocemos generalmente, los bailes y la música africana es muy rítmica. Entonces, como que te lleva también a moverte en este sentido, y al final te sigue llevando al punto de la importancia de contar una historia. Entonces, de verdad es una película que me pareció maravillosa, la disfruté muchísimo. Si tienen la oportunidad de verla, no se la pueden perder.